La vida está llena de retos y dificultades. En nuestro caminar diario, enfrentamos momentos de dolor, de incertidumbre y de pruebas que muchas veces nos hacen dudar de nuestra fuerza. Hay días en los que las dificultades parecen más grandes que nuestras capacidades, y el mundo alrededor parece habernos olvidado. Pero hoy, en este mensaje, recordaremos que hay una verdad que jamás cambia: los elegidos de Dios nunca pierden. Este mensaje no es una promesa vacía. Es una declaración poderosa basada en la fe, en la palabra de Dios, en la historia y en la experiencia. Aquellos que han sido llamados por Él, aquellos que han entregado su vida a Dios, pueden caminar con la seguridad de que, pase lo que pase, siempre serán victoriosos. 1. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Para comprender esta verdad, debemos empezar por entender quiénes son los elegidos de Dios. La Biblia nos habla en múltiples ocasiones sobre aquellos que han sido apartados, escogidos por el Señor. Pero, ¿qué significa ser un elegido de Dios? Primero, ser un elegido de Dios no se trata de privilegio en el sentido humano. No se trata de tener más dinero, más éxito o una vida sin problemas. Ser un elegido de Dios significa haber sido llamado a vivir de acuerdo a su propósito, ser transformado por su amor y estar dispuesto a seguir sus caminos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús, en el Evangelio de Juan, dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Es Dios quien nos llama, quien pone su mirada en nosotros y nos aparta para cumplir su voluntad en este mundo. El apóstol Pablo también habla de los elegidos de Dios en sus cartas. En Efesios 1, 4 y 5, escribe: «Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos». Aquí vemos que ser elegido de Dios es ser parte de su familia, es estar bajo su protección y cuidado. 2. El camino de los elegidos. Sin embargo, ser elegido de Dios no significa que la vida sea fácil. De hecho, muchas veces aquellos que han sido escogidos por el Señor enfrentan grandes pruebas. La vida de los elegidos está llena de desafíos, precisamente porque están caminando en el propósito divino. A lo largo de la historia bíblica, podemos ver numerosos ejemplos de hombres y mujeres elegidos por Dios que enfrentaron dificultades inmensas. Piensa en Moisés, un hombre que fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Él no lo tuvo fácil. Pasó años en el desierto, enfrentando dudas, oposición y peligro. Pero al final, la promesa de Dios prevaleció, y Moisés llevó a los israelitas hacia la libertad. José, otro ejemplo notable, fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. Pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Pero José no perdió la fe. Sabía que Dios tenía un plan más grande para su vida. Y, eventualmente, fue levantado para ser el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación de la hambruna. Estos ejemplos nos muestran que el camino de los elegidos no es fácil, pero siempre tiene un propósito. Las pruebas, las dificultades y las batallas que enfrentamos nos moldean, nos preparan, finalmente, nos llevan a la victoria. 3. La promesa de Dios. Dios no promete que la vida será sencilla para sus elegidos, pero sí promete algo mucho más grande: promete que nunca estarán solos y que, al final, saldrán victoriosos. En Romanos 8 y 28, Pablo escribe una de las promesas más poderosas de las Escrituras: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esta promesa es clave para entender por qué los elegidos de Dios nunca pierden. Porque, aunque en el momento las cosas puedan parecer oscuras, aunque las dificultades parezcan insuperables, Dios está obrando en el trasfondo. Él está utilizando cada desafío, cada lágrima, cada batalla para nuestro bien. Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 4 y 33. Esta es nuestra esperanza. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuántas veces caigamos, los elegidos de Dios tienen la promesa de que, al final, serán victoriosos. 4. No temer a la derrota.
Una de las mentiras más grandes que el enemigo nos susurra es que estamos derrotados, que hemos perdido, que no hay esperanza. Pero la verdad es otra. El enemigo puede intentar hacernos creer que hemos fracasado, pero los elegidos de Dios saben que la derrota es temporal, mientras que la victoria es eterna. El rey David, en los Salmos, nos ofrece palabras de consuelo y esperanza cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. La clave para vencer el temor a la derrota es recordar que Dios siempre está con nosotros. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Es importante también recordar que, como elegidos de Dios, nuestras victorias no siempre serán visibles a los ojos del mundo. El mundo puede medir el éxito por el dinero, el poder o la fama, pero Dios mide el éxito de una manera diferente. Él mira el corazón, mira la fidelidad, mira la perseverancia. Y aquellos que permanecen fieles, aquellos que continúan confiando en Él, son los verdaderos vencedores. 5. La victoria no siempre es como la esperamos. Otra cosa que debemos entender como elegidos de Dios es que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces, estamos tan enfocados en una idea específica de éxito o triunfo que no nos damos cuenta de que Dios está obrando en formas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como el Mesías esperado, pero no vino con una corona de oro o un ejército poderoso. Vino en humildad, nació en un pesebre y murió en una cruz. A los ojos del mundo, parecía una derrota. Pero esa derrota fue en realidad la mayor victoria de todas. A través de su sacrificio, Jesús nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz, símbolo de humillación y derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria eterna. De la misma manera, en nuestras vidas, puede que las cosas no siempre salgan como planeamos. Puede que las puertas se cierren, que las oportunidades se desvanezcan o que los sueños se derrumben. Pero los elegidos de Dios saben que, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, Dios sigue estando en control. Él sigue obrando para nuestro bien, y su plan es siempre mayor que el nuestro. 6. La resistencia en la fe. Una de las características clave de los elegidos de Dios es la resistencia. La fe no es un sentimiento pasajero o una emoción momentánea. La fe es una decisión diaria de confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Es una decisión de seguir adelante, incluso cuando las fuerzas fallan. En Hebreos 11, a menudo llamado el capítulo de la fe, se nos da una lista de héroes de la fe, hombres y mujeres que caminaron con Dios a pesar de las dificultades. Ellos resistieron, no porque tuvieran una vida fácil, sino porque confiaban en las promesas de Dios. Abraham, por ejemplo, esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. Sara, su esposa, fue estéril durante la mayor parte de su vida, pero siguieron creyendo. Y al final, Dios cumplió su promesa. La resistencia es una señal de la verdadera fe. Cuando los vientos soplan con fuerza, cuando las tormentas de la vida nos azotan, los elegidos de Dios permanecen firmes. No porque sean más fuertes que los demás, sino porque su confianza está en el Señor. Hoy, quiero que reflexionemos juntos. Reflexionemos sobre lo que significa ser elegidos de Dios, sobre el camino que hemos recorrido y sobre las promesas que tenemos por delante. Los elegidos de Dios nunca pierden. No porque sean invencibles por sí mismos, sino porque su fe está en un Dios invencible. El mundo puede parecer caótico. Las batallas de la vida pueden ser abrumadoras. Pero en medio de todo, los elegidos de Dios saben que hay una verdad que permanece: Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona. Y esta es nuestra victoria. No importa cuántas veces caigamos, no importa cuán oscuros sean los días, no importa cuántas veces el enemigo intente derrotarnos, Dios tiene la última palabra. Así que, si te sientes cansado, si sientes que has perdido, recuerda esto: no has perdido. Dios está contigo. Y mientras Él esté a tu lado, siempre habrá victoria.